Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 2. Vamos a hablar sobre la reforma de educación secundaria, el acuerdo 592, y el equipo está conformado por Guzmán Díaz, Martínez Alín, Méndez Maritza, Miranda Eugenio y Sánchez María. ¿Qué es el Acuerdo 592? La reforma integral de la educación básica es una política pública que impulsa la formación integral de todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria con el objetivo de favorecer el desarrollo de competencias para la vida y el logro del perfil de egreso a partir de aprendizajes esperados y del establecimiento de estándares curriculares, de desempeño docente y de gestión. Como ya vimos, el acuerdo 592 habla sobre el nivel básico que, como ya se mencionó, es preescolar, primaria y secundaria, pero en este caso nos enfocaremos solamente en el de secundaria. Dentro del acuerdo 592 viene lo que es el Plan de Estudio 2011, que es de lo que hablaremos principalmente en esta exposición. El Plan de Estudios 2011 Educación Básica es el documento rector que define las competencias para la vida, el perfil de egreso, los estándares curriculares y los aprendizajes esperados que constituyen el trayecto formativo de los estudiantes, y que se propone contribuir a la formación del ciudadano democrático, crítico y creativo que requiere la sociedad mexicana en el siglo XXI, desde las dimensiones nacional y global que consideran el ser humano y el ser universal. A continuación hablaremos sobre los principios pedagógicos que sustenta el plan de estudios. Los principios pedagógicos son condiciones esenciales para la implementación del currículo, la transformación de la práctica docente, el logro de aprendizajes y la mejora de la calidad educativa. El primer principio pedagógico es centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje. El centro y el referente fundamental del aprendizaje es el estudiante, porque desde etapas tempranas se requiere generar de su disposición y capacidad de continuar aprendiendo a lo largo de su vida. Este principio se basa más que nada en el alumno. Habla sobre que los alumnos cuentan con conocimientos, creencias y suposiciones de lo que se espera que aprendan. Por esto es que el profesor tiene que entender que cada alumno tiene su ritmo y su forma de aprendizaje, entonces más bien, él tiene que adaptarse a la forma de aprender de los demás y tiene que generar un espacio que genere interés en los alumnos para que ellos empiecen a interesarse en aprender. Y pues de esto es de lo que trata el primer principio, sobre que la educación en sí se tiene que centrar en la atención de los estudiantes y en cómo ellos aprenden. Planificar para potenciar el aprendizaje. La planificación consiste en una serie de actividades que el docente llevará a cabo con sus alumnos. Las actividades deben representar desafíos intelectuales para los estudiantes con el fin de que formulen alternativas de solución. Para diseñar la planificación se requiere que reconozcan que los estudiantes aprenden a lo largo de la vida y se involucran en su proceso de aprendizaje. Seleccionar estrategias didácticas que propicien la movilización de saberes y de evaluación del aprendizaje congruentes con los aprendizajes esperados. Reconocer que los referentes para su diseño con los aprendizajes esperados y generar ambientes del aprendizaje colaborativo que favorezcan experiencias significativas. También hay que considerar evidencias de desempeño que brinden información al docente para la toma de decisiones y continuar impulsando el aprendizaje de los estudiantes. Bueno, eso quiere decir que nosotros como docentes tenemos que hacer una planificación de los trabajos que vamos a llevar a cabo con nuestros alumnos, pero nos debemos de basar en cada alumno, que cada alumno aprende de diferente modo y que no podemos enseñar lo mismo. Es por eso que debemos de llevar una planificación para buscar el modo adecuado de cómo puedan comprender todos el tema. Ambientes de aprendizaje. Se denomina ambientes de aprendizaje al espacio donde se desarrolla la comunicación y las interacciones que posibilitan el aprendizaje. Con esta perspectiva se asume que en el ambiente de aprendizaje media la actuación del docente para construirlos y emplearlos como tales. En su construcción destacan los siguientes aspectos: la claridad respecto del aprendizaje que se espera logre el estudiante, el reconocimiento de los elementos del contexto, la historia del lugar, las prácticas y costumbres, las tradiciones, el carácter rural, semirural o urbano del lugar,
el clima, la flora y la fauna. La relevancia de las materias educativas impresos audiovisuales y digitales. Las interacciones entre los estudiantes y el maestro, y esto quiere decir que también es importante para que puedan llevar a cabo un buen aprendizaje el lugar donde se desempeñe ese aprendizaje. Deben de contar con las herramientas que se necesitan, que también el niño se sienta a gusto en el lugar, yo creo que donde pueda aprender, ¿no? Bueno, no tan a gusto, pero pues sí donde tenga a lo mejor donde poner su libreta o así, ¿no? En un área donde se pueda desempeñar bien. Por último, trabajar en colaboración para construir el aprendizaje. El trabajo colaborativo alude a estudiantes y maestros y orienta las acciones para el descubrimiento, la búsqueda de soluciones, coincidencias y diferencias con el propósito de construir aprendizajes en colectivo. Es necesario que la escuela promueva el trabajo colaborativo para enriquecer sus prácticas considerando las siguientes características: que sea inclusivo, que defina metas comunes, que favorezca el liderazgo compartido, que permita el intercambio de recursos, que desarrolle el sentido de responsabilidad y corresponsabilidad, que se realice en entornos presenciales y virtuales en tiempo real y asincrónico. Igual nosotros como docentes tenemos la tarea de que buscar soluciones para nuestros estudiantes, que les puedan quedar bien claros los temas, que puedan tener no solamente una herramienta, sino varias, por decir ahorita que ya contamos con tecnología, ahorita que estamos en las clases virtuales y que de una u otra forma pues busquen la manera de solucionar pues los problemas. Para poner énfasis en el desarrollo de competencias, el logro de los estándares curriculares y los aprendizajes esperados. Es importante que tengamos las definiciones de competencia, de estándares curriculares y de aprendizajes esperados, porque, por decir, una competencia es la capacidad de responder a diferentes situaciones e implica un saber hacer, que son las habilidades, con saber, que es el conocimiento, así como la valoración de sus consecuencias de ese hacer, valores y actitudes. Los estándares curriculares son descriptores del logro y definen aquello que los alumnos demostrarán al concluir un periodo escolar. Sintetizan los aprendizajes esperados que en los programas de educación primaria y secundaria se organizan para asignatura, grado, bloque, y en educación preescolar por campo formativo y aspecto. Bueno, los estándares curriculares, bueno, las competencias son las habilidades que uno va adquiriendo. Los estándares curriculares son como los aprendizajes que llegar como al objetivo, ¿no? Que es que el niño aprenda lo que debe de aprender. Por decir, en el kinder, pues la mayoría debe de aprender los colores, a diferenciar formas, figuras y así. Y pues ya en la primaria, pues a leer, escribir, operaciones básicas y sucesivamente. Los aprendizajes esperados son indicadores que logro que en términos de la temporalidad establecida en los programas de estudio definen lo que se espera de cada alumno en términos de saber hacer y saber ser. Además, le dan concreción al trabajo docente al hacer constatable de lo que los estudiantes logran y constituyen un referente para la planificación y la evaluación en el autor. Usar materiales educativos para favorecer el aprendizaje. En la actualidad se han modificado las formas de aprender para que los alumnos comprendan y tengan acceso a una mejor calidad. Algunos de los materiales que se le ha brindado a la educación son libros con actividades incluidas, salón de cómputo, proyectores, tablets, salones de química, en donde los estudiantes entienden mejor la asignatura e incluso pueden tomarla como un pasatiempo para que ellos tengan un nuevo conocimiento. En las bibliotecas incluso se pueden encontrar materiales educativos, obviamente como los libros, y algunos estudiantes suelen llevar libros que ellos mismos ya no necesitan, y ahí también podemos encontrar como enciclopedias, incluso impresoras donde podemos ir a sacar nuestros trabajos. Y punto hace referencia a cómo se menciona todo lo nuevo que se ha
que se ha visto ahora. En los niveles de preparatoria se suele tener una especialidad en la que los alumnos se salen con su título de eso. Por ejemplo, suele haber talleres de electrónica, de producción, de programación, de construcción. Incluso en la secundaria también llevamos un taller, pero es un poco menos forzado a como es en la preparatoria, y pues incluso desde el kinder podemos ver materiales que son de gran ayuda para reforzar los conocimientos. Evaluar para aprender. Los docentes deben realizar evaluaciones hacia los estudiantes para conocer el nivel de desempeño que tienen en las materias y de ese modo cambiar en la forma de enseñar, o si es algo más personal con el alumno, trabajar directamente con él. Los padres de familia, tutores, docentes, entre otras instituciones, se deben ver interesados en el aprendizaje que van teniendo los alumnos. Por ejemplo, cuando en el kinder, no, sí hay kinder que entramos y nos enseñan a realizar cosas sencillas como bolitas, palitos, y nos enseñan a escribir, mientras que en los conocimientos que el niño va entrando, de ahí se guían y van siguiendo como ese nivel. En la primaria y secundaria no es como en el kinder, obviamente, porque ya es un nivel más alto. Ahí se evalúan con cada final de semestre o parcial. Se realizan evaluaciones para que los docentes entiendan en qué tienen más dificultad y partir de ahí. Favorecer la inclusión para atender a la diversidad. En la escuela, aparte de brindarnos educación escolar, nos brinda el enseñarnos educación personal para nosotros mismos y con la comunidad, en la que nos inculcan valores y normas para vivir en una sociedad de respeto y paz. Nos enseñan a conocer aquí las diversas culturas. Por ejemplo, en la primaria nos enseñan culturas que estuvieron en nuestro país, en donde obviamente se vivía de una manera diferente. Por ejemplo, los únicos trabajos que había eran como el campo, y en los que no se necesitaba como un nivel escolar para que pudieran trabajar. Y también encontramos como que hay comunidades en las que todavía se hablan lenguas indígenas, incluso también la vestimenta, mientras que actualmente pues muchos cambiamos la forma de vivir y la manera de vestir. Incorporar temas de relevancia social. A medida de que los alumnos van avanzando en los niveles educativos, se presentan y explican temas dependiendo en dónde se encuentran, temas en los cuales se involucran como alumnos y como sociedad. Esto hace referencia a que al nivel que vamos entrando nos van enseñando lo que vamos a llegar a ver en ese momento. Por ejemplo, en la primaria hay materias en las que nos enseñan, por ejemplo, a cuidar un huevo, que es en donde aplicamos el cuidado, y nos enseñan los cambios físicos que presentamos las mujeres y los niños, los problemas que incluso vamos a presentar a futuro, los problemas que hay en la sociedad y cómo los podemos superar como comunidad. A continuación, yo voy a exponer lo que vendría siendo, primero, renovar el pacto entre el estudiante, el docente, la familia y la escuela. Por esto nos referimos a que a la hora de crear cosas como las normas y los reglamentos, se debe tener siempre un involucramiento claro de los alumnos y de los alumnos junto con los profesores e incluso de las familias, para que se logre tener un balance como de quién tiene de quién tiene una influencia en cómo funcionan las reglas. Y también esto lleva, claro, a una convivencia más saludable y que se ponga un límite del uso de la autoridad. O sea, evita básicamente abusos de autoridad de parte de los maestros y también, claro, de la familia y de los alumnos. Básicamente delimita quién puede hacer qué y de una forma justa en la que todos participen.
Y también otro aspecto muy importante de esto es que estas mismas normas y reglamentos siempre se tienen que estar revisando para asegurarse que no dañan a ninguna de las partes a ninguna de las partes que participan en la aplicación de los mismos, básicamente. Y actualizarlos en el evento de que sí causen algún daño o sean, o sean peligrosos para los alumnos. Reorientar el liderazgo. Por esto es necesario que se reconozca quiénes poseen las capacidades de liderazgo que están marcadas aquí, tales como la creatividad colectiva, visión del futuro, innovación para la transformación, fortalecimiento de la gestión, promoción del trabajo colaborativo, la asesoría y la orientación. Esto es porque es necesario que se tenga un líder eficaz para que se puedan hacer cambios relevantes para las necesidades que se tengan en las diversas instituciones. La tutoría y la asesoría académica de la escuela. Esto se tiene que hacer una distinción entre cuál es la diferencia entre las dos. Para comenzar, la tutoría principalmente se dirige a alumnos que presentan un rezago en sus aprendizajes, o incluso también hay casos en los que es como lo opuesto, siendo estos alumnos que de hecho tienen aptitudes notables en sus aprendizajes o en diversos temas y que pueden ser fortalecidas aún más con las tutorías. Las tutorías también pueden ser aplicadas hacia los docentes, tal como con objetivos como solventar y fortalecer dominios y conocimientos específicos de los programas de estudio, como por ejemplo, una temática del programa de estudio como, digamos, un tema de matemáticas que los profesores no dominen completamente. Y es una tutoría que se podría aplicar para reforzar ese conocimiento. Y luego, continuando con eso, las asesorías se refieren principalmente a como acompañamientos que se les dan a los profesores para que puedan adaptarse mejor a las nuevas propuestas curriculares y reformas educativas. Y también, como dice ahí el último párrafo, esto también nos lleva a que pues en las escuelas es un ambiente en el que también pueden estar aprendiendo los profesores y los docentes profesores. También varias competencias para la vida que deben tomarse en cuenta. Por ejemplo, estas que están aquí son aquellas que se deben desarrollar a lo largo de los 3 niveles de educación y también a lo largo de toda la vida, que se tienen que aplicar. Y no solo es como que se debe tener conocimiento y ya está tiene la competencia. Se tiene que tener conocimiento y saber dónde se puede aplicar y cómo se puede aplicar, en qué situaciones, ya sean situaciones comunes o situaciones más complejas. Primero sería una competencia para el aprendizaje permanente. Por esta se refiere prácticamente a aquellas que están relacionadas al lenguaje y a la escritura. Como bien aquí, se tiene que tener habilidad lectora, conocimiento de la cultura escrita y también del lenguaje no solo materno, sino también de un segundo o incluso tercer lenguaje. Así como pues, una comprensión de cómo se aprende y tener habilidades digitales para lo mismo. Segundo, son competencias para el manejo de situaciones. Por estas se refieren a saber cómo enfrentar y planear para el riesgo de la incertidumbre en diversos como conflictos o situaciones. Propiciar cambios positivos, asumir responsabilidad por las consecuencias de las decisiones que se tomen, así como una manera, así como el saber tomar decisiones en sí. Y también en esto se incluye manejar fracasos, desilusiones y frustraciones. También se tiene que tener autonomía pues, en el desarrollo de proyectos de vida. Siguiente vendría siendo competencias para la convivencia. Estas se refieren más a aquellas que son como en relación al ambiente, no al ambiente, sino más bien a las personas que rodean a los alumnos. Básicamente son emociones como la empatía, la cooperación, solidaridad, el poder relacionarse bien con otros y con el ambiente que los rodea, así. Tomar acuerdos y negociar con otros siempre respetando a los demás y reconocer y valorar la diversidad social, cultural y lingüística. Siguientes son las competencias para la vida en la sociedad, que para esto se requiere decidir y actuar con juicio crítico frente a los valores y normas sociales y culturales, prácticamente analizar y comprender no solo los valores, sino el por qué son así, favorecer la democracia, paz, libertad y el respeto a los derechos humanos, comprender los cambios que se causan en la sociedad, la tecnología, ya que esto ya es más reciente, combatir la discriminación y el racismo y tener en conciencia cómo perteneces tú en tu cultura, en tu país y en tu mundo. Y finalmente, competencias para el manejo de la información. Estas ya se refieren más a el saber qué información te sirve, saber buscarla, analizarla de manera crítica, poder organizarla y seleccionarla de entre toda la información que hay
y también darle un uso y una compartición ética en el evento de que esto aplique. Bueno, por otra parte, contando con que el alumno desarrolle las competencias antes descritas, pues se da resultado un perfil de egreso de la educación básica, en este caso en el área de secundaria. Y pues el perfil de egreso define el tipo de alumno que se espera formar en el transcurso de la escolaridad básica y tiene un papel preponderante en el proceso de articulación de los 3 niveles: preescolar, primaria y secundaria. La escuela en su conjunto y en particular los maestros y los padres y madres o los tutores del alumno deben contribuir a la formación de mediante el planteamiento de desafíos. Y pues algunas de las razones por querer llegar a este objetivo que es el perfil de egreso es porque se quiere definir el tipo de ciudadano que se espera formar a lo largo de la educación básica, en este caso en secundaria. También ser un referente común para la definición de las componentes curriculares, así como ser un indicador para valorar la eficacia del proceso educativo. Con ellos se da también, por otra parte, los resultados que el alumno debe de tener una vez que haya egresado de la formación en la que estaba, en aprendizaje. El proceso de formación a lo largo de la educación básica, pues, define distintos puntos. Entre ellos está que el alumno utilice el lenguaje materno, oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez. También esto intuye a que el alumno, una vez que está en secundaria, pues aprende el idioma inglés y también tiene que desarrollarlo o tener aunque sea un poco de conocimiento sobre él. También argumenta y razona al analizar situaciones, también como plantearse preguntas, así como resolverlas y dar juicios. Tiene que ser capaz para poder desarrollar estas competencias. También busca, selecciona y analiza, evalúa y utiliza la información de distintas fuentes. Igual interpreta y explica procesos sociales, económicos, financieros, culturales y naturales de su entorno. Conoce y ejerce los derechos humanos y los valores, así como asumir y practicar la interculturalidad. Conocer y valorar sus características y potencialidades como ser humano, promover y asumir el cuidado de tanto su salud como de su ambiente, aprovechar los recursos tecnológicos de manera positiva, sobre todo, al igual que reconocer diversas manifestaciones del arte, tener un gusto o que sea una chispa de atención. También el perfil de egreso, pues, plantea rasgos deseables que los estudiantes deberán mostrar al terminar la educación básica, en este caso secundaria, como garantía de que podrán desenvolverse satisfactoriamente en cualquier ámbito en el que se dediquen, en el que se decidan continuar su desarrollo, en este caso, pues, la preparatoria e incluso la universidad. Dichos rasgos son el resultado de una formación que destaca la necesidad de desarrollar competencias para la vida. Además de conocimientos y habilidades, incluyen actitudes y valores para enfrentar con éxito diversas tareas. Al igual, va de la mano con lo que es el mapa curricular de la educación básica. Pues se nos muestra los distintos temas o materias que el alumno lleva y que el profesor pues imparte en sus clases. La educación básica, en sus 3 niveles educativos, plantea un trayecto formativo congruente para desarrollar competencias y al concluirla, los estudiantes sean capaces de reforzar y resolver eficaz y creativamente los problemas cotidianos que enfrenten, por lo que promueve una diversidad de oportunidades de aprendizaje que se articulan y distribuyen a lo largo del preescolar, la primaria y la secundaria, y de los cuales se ve reflejada en el mapa curricular, que a continuación les explicaré un poco sobre ello. Pues el mapa curricular de la educación básica se presenta por espacios organizados en 4 campos de formación, que son los 4 tipos de periodo escolar. Estos permiten visualizar de manera gráfica la articulación curricular. También en el mapa curricular pueden observarse de manera horizontal la secuencia y la gradualidad de las asignaturas que constituyen la educación básica. Pues en este caso hablaremos de principalmente lo que es la secundaria. En ello, pues la secundaria está dividida en 3 grados. Las materias o los campos de formación que se le da al alumno sería principalmente lenguaje y comunicación, en el cual se le imparte la materia de español, así como la segunda lengua sería el inglés.
Al igual que el pensamiento matemático, pues las matemáticas, la exploración y comprensión del mundo natural y social, que viene siendo la clasificación de ciencias, que podría ser biología, física, química, al igual que la tecnología, la geografía de México y del mundo, así como la historia o asignaturas estatales. Por último está el desarrollo personal y para la convivencia. Aquí se imparten las materias de formación cívica y ética, tutorías, como se ha mencionado, así como la educación física y artes. Bueno, pues todas estas materias el alumno debe de desarrollarlas y llevarse en sí un conocimiento y aprendizaje en el cual ayude para poder sobresalir o también ser capaz de poder enfrentarse a lo que bueno, en los siguientes escalones que él avance, poder tener herramientas que le ayuden a desenvolverse y a tener una mejor participación en su entorno. Como conclusión de este tema que nosotros analizamos, podemos observar que a lo largo de los años la educación ha ido cambiando y se han tenido que hacer varios ajustes a lo que se necesita, a lo que se necesita tomar en cuenta. Por ejemplo, muchos de los artículos aquí tenían menciones así como insertadas acerca de cómo se tiene que tomar en cuenta la tecnología y cómo tiene una influencia en el proceso del aprendizaje y en la sociedad en sí. Asimismo, también es importante los materiales que se llevan a cabo en el aula, porque no solamente es así como, nada más le voy a enseñar y voy a pegar así mis postercitos y le enseño, ¿no? Sino que también, pues, necesito una libreta, hay niños que, pues, necesitan de más cosas, por decir ahorita ya la tecnología, que son tablets, computadoras y así para las clases en línea y impresoras y todos esos para que puedan llevar a cabo un aprendizaje, pues, yo creo que más completo, ¿no? Lamentablemente me imagino que los de menos recursos, pues, son los que terminan pagando las consecuencias de, pues, de una mala educación. Y no solo la tecnología es una ayuda para los alumnos, porque incluso los padres de familia o quien esté encargado de ellos deben ser responsables de todo el proceso y el empeño que están metiendo los niños en las escuelas. Y si se observa un cambio que no está siendo muy positivo, se le debe reforzar por él mismo o buscar ayuda externa para que el alumno no sea como incapaz de lograr lo que se ocupa en cierto nivel educativo. Es por ello que en este plan de estudio que pudimos observar durante la exposición, en ese año se impartía o se daba herramientas a los docentes para que de esta manera poder impartirla en sus clases y los alumnos poderlos practicar y reconocer y así desenvolverse y tener una formación más constante y más bueno, es de esta manera que, como pudimos observar durante la exposición, el plan de estudios, el objetivo era de poder ofrecerles a los maestros herramientas y técnicas para de esta manera compartírselas y transmitirlas a sus alumnos, ya que les otorgan herramientas para poder desenvolverse y así tener un conjunto de conocimientos que le ayudarán a su formación a futuro. Yo creo que la importancia de este acuerdo radica en que antes de que se aplicara, era más bien de que los alumnos se tenían que adaptar siempre a las formas de enseñanza del maestro, pero después, con este acuerdo ya eso cambió y era más bien el maestro el que tenía que empezar a adaptarse a la forma en que aprendían los alumnos, porque no todos aprendemos de la misma manera. Entonces, no tenía como que mucho caso que a todos les enseñaran igual si todos aprendían diferente. Entonces, unos siempre iban más avanzados que otros y creo que eso afectaba mucho también. Cuando algunos tienen rezago académico. Que gracias a las personas que han ofrecido su ayuda como un asesor, muchos alumnos han salido beneficiados y han logrado concluir sus estudios.